capítulo 11, versículo número 29. Hebreos capítulo 11, versículo 29. Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Hoy celebramos nuestro culto de oración. Quisiéramos tener más tiempo para orar, hermanos, para hacer oraciones aquí. Pero recuerde, es necesario orar y no desmayar. Sigamos orando siempre los unos por los otros, en la mañana, en la tarde, al anochecer, en la madrugada. Hermanos, estemos orando los unos por los otros. Que Dios guarde a su pueblo, hermanos. Que Dios guarde a su pueblo. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuídese mucho, por favor. Obedezca a Dios. Obedezca a sus pastores. Atienda la palabra del Señor. Congréguese. Escuche la palabra. Sírvale al Señor. Ocupémonos en las cosas de Dios. Y sigamos esperándolo, porque de seguro muy pronto vendrá nuestro Señor. Gloria a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe victoriosa del creyente puede ser el fracaso del impío. Recuerde eso, hermano. La fe victoriosa del creyente puede convertirse en el fracaso del impío. Gloria a Dios. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, pero no les funcionó. Le funcionó fue a los creyentes la fe. Amén. Vamos a hablar esta noche de una fe victoriosa. Siéntese, por favor. Una fe victoriosa. Gloria a Dios. Estamos desarrollando este tema de la fe, haciendo un recorrido al capítulo 11 del libro de los Hebreos, mirando la vida de cada uno de estos personajes y mirando su fe. Y hemos desarrollado este tema con una intención, y le voy a decir cuál es, o con un propósito. Hemos orado a Dios y Dios nos guía. Yo creo que Dios nos va mostrando y nos va dando la palabra oportuna, necesaria. Y orando a Dios, en una ocasión el Señor nos guió a organizar y a pensar en la fe de estos hombres. Entonces el propósito es poderles motivar a todos ustedes, exhortarles, animar a que podamos cada día permanecer en el Señor. El segundo propósito es alentarles en los momentos difíciles que estamos viviendo. Antes de que usted pasara por una prueba, ya muchos han pasado por ellas. Amén. Y muchos han vencido. De seguro usted también seguirá siendo vencedor en el nombre del Señor Jesús. Y el tercer propósito es llenarles de conocimiento, para que ustedes puedan enfrentar cualquier circunstancia, cualquier obra del maligno, cualquier intención perversa que quiera hacerle desviar de este camino. Llenarle del conocimiento de la palabra de Dios, para que usted pueda defender la doctrina y pueda pararse firme, como muchos de estos hombres lo hicieron cuando quizás fueron atacados por muchos, tanto de adentro como de afuera, para que se debilitara su vida cristiana. Cada uno de estos hombres les hemos titulado su fe. Por mencionar algunos, Abel, que es el primer personaje que se menciona en este capítulo, una fe que trasciende. Enoc, una fe que agrada a Dios. Noé, una fe temerosa y reverente. Abraham, una fe obediente y confiada. Sara, una fe contra lo imposible. Isaac, una fe que mira al futuro.
Jacob una fe que adora y bendice, José una fe imperecedera, Moisés una fe abnegada y una fe victoriosa. Y estamos aquí en Moisés y llegamos a este versículo donde podemos titular esta fe, como les dije al comienzo, una fe victoriosa. La victoria de la fe se pone en evidencia cuando estamos frente a las circunstancias. Es decir, cuando llegan los momentos difíciles y usted desiste de permanecer o de hacer lo que Dios le manda, su fe no es victoriosa. Tenga presente que la victoria de la fe se pone en evidencia en los momentos difíciles. Nos encontramos en un momento difícil para el pueblo de Israel. Moisés fue el hombre encargado para llevar al pueblo de Israel, sacarlo de la esclavitud de Egipto e introducirlo al desierto. Moisés los condujo, guiado por Dios. Dios le iba mostrando, le iba diciendo. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 13, que partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto nos enseña, hermanos, que Dios, cuando se compromete con alguien, Dios, hermanos, lo ayuda y cumple su palabra. Dios está comprometido con la iglesia. A la iglesia le dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que yo creo, hermanos, a esta palabra. Dios es fiel y ha estado con nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, Moisés, que es el personaje del que hemos venido hablando en estos jueves, fue ese líder, ese hombre escogido por Dios. Representaba esa autoridad de Dios frente al pueblo. Moisés tenía una comunión directa con Dios. Dios le decía lo que tenía que hacer, y se esperaba de que el pueblo obedeciera la voz de Moisés, la voz de su líder, la voz de su pastor. Que la gente entendiera que era Dios a través de Moisés. Gloria a Dios. Pero miremos algo que sucede en la historia. Cuando Israel sale de Egipto, nos encontramos en Éxodo capítulo 14. Dios lleva al pueblo a acampar delante de Pinhajirot, allá cerca del mar. Allá los lleva Dios. Éxodo 14 del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pinhajirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y dice Dios: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. No hay que temerle a las decisiones de Dios, porque Dios siempre será glorificado. Tenga eso presente. Tenemos confianza, hermanos, de que a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios todavía tiene control de todas las cosas, y hay situaciones que Él va a permitir para que siga siendo glorificado su nombre, para que muchos sean salvos y para que la iglesia cada día le demuestre que verdaderamente lo ama y cree en Él. Porque nuestra fe no depende de las circunstancias, nuestra fe depende de lo que Dios nos ha dicho en su bendita palabra. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, si usted lee la historia, se encuentra con algo, y es el obstáculo. El obstáculo. Cuando Israel llega a ese lugar señalado por Dios, ahora las cosas se le ponen difíciles.
Y a veces uno dirá: pero si yo soy cristiano, ¿por qué me tienen que venir cosas difíciles? Bueno, si usted piensa así, a usted le falta leer más la Biblia. Porque el Señor nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Y nos dijo: lo que ustedes tienen que hacer es confíen en mí. ¿Y qué nos da seguridad? Hermanos, que la muerte no lo pudo retener, que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, que Él es Señor bendito sobre todas las cosas, que Él ha vencido a la muerte, al pecado, al diablo, y que Él está sentado en el trono del universo y que a Él nada le queda grande. Ese es el Dios de esta iglesia. Bendito es el nombre de Jesús. Así que lo que venga, hermano, ha de venir. Lo que va a pasar, va a pasar. Y cosas peores vendrán. Escríbalo esta noche. Cosas peores van a venir. Pero nosotros estamos resguardados. Aleluya. Estamos metidos bajo las alas del Altísimo. Estamos resguardados por el poder y la gracia de Dios. Esta iglesia tiene un seguro de vida eterno. La iglesia de Jesucristo está asegurada, hermanos. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Por eso no te salgas de la iglesia, porque Dios responde es por los que están en la iglesia. Por los que están afuera, Dios no responde. Dios no responde por los que están afuera. Dios responde por los que están adentro. O pregúntale a Noé, ¿por quién respondió Dios? Respondió por Noé y su familia, que estaban adentro. Los que estaban afuera se ahogaron por no creer, por ser rebeldes, por tener en poco la palabra de Dios, por mirar con desprecio al hombre de Dios, por burlarse de Dios. Eso no lo respalda Dios. La Biblia dice que la gente que le cree es la que agrada el corazón de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito es el Señor. Así que les llegó la situación difícil a Israel, como nos ha llegado a todos y como seguirán llegando. Pero estad quietos, conoced que Él es Dios. Hermanos, el Dios nuestro no fue creado, el Dios nuestro no fue inventado. El Dios nuestro es el creador del cielo y de la tierra, y es el que existe por sí solo. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Digamos gloria al Señor. Así que llegó una situación, humanamente hablando, desesperada para esos esclavos que salieron de Egipto. Lo que sucede es que, hermanos, hay gente que Dios le cambia la vida y no se las quiere creer. Esta gente salió con mentalidad de esclavos, no con la mentalidad de pueblo de Dios. Esta gente, aún viendo la gloria y la misericordia de Dios, seguían creyéndose esclavos. Pero ellos fueron esclavos en Egipto. Después que salieron de Egipto, ya no eran los esclavos, hermanos. Eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Habían pasado a ser posesión directa de Dios. Pero ellos seguían con la mentalidad esclava. Hay creyentes, hermanos, que les cuesta aceptar que ahora en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Nosotros no tenemos que estarle mendigando nada a este mundo. Un día fuimos esclavos, estuvimos lejos de Dios, éramos pecadores,
estábamos condenados, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha cambiado la vida, y somos hijos de Dios, somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios. Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Y les llegó la situación, pero ellos seguían pensando como esclavos. Y la situación era que al frente el Mar Rojo, y detrás Faraón con sus ejércitos, sus caballos y sus armas. Hermanos, el enemigo de nosotros puede estar armado hasta los dientes, seguro que sí, pero para que él le toque una uña a la iglesia, un pelo a la iglesia, tiene que vérselas con Jesucristo, hermanos. Esta iglesia tiene quien la defienda. Esta iglesia tiene dueño, tiene Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero claro, los egipcios vieron esa situación, el mar y los ejércitos de Faraón, y fue una situación difícil. Faraón venía, hermanos, es más, él tomó el mando de la expedición militar. Él mismo se puso al frente y agarró con sus ejércitos, sus siervos, y se volvió contra el pueblo. Y no los vamos a dejar ir, porque entonces ¿quiénes van a ser nuestros esclavos? Pero es que eso es lo que piensa el diablo. El diablo cree que tiene posesión sobre nosotros, pero hermanos, el único dueño absoluto de todas las cosas es Jesucristo el Señor. El día que Él resucitó, le dijo a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así de que Faraón unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, muy machito, y lo hizo sentir más machito. Pero hermano, como le dijo un día el Señor a Pablo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Usted no ve que hay un poco de gente que cree que sabe más que Dios, que se las puede más que Dios, que creen que pueden vivir sin Dios, orgullosos, altivos, prepotentes, arrogantes, o porque tienen un par de billetes en el bolsillo, ellos creen amos y señores de todo. Pero un día los agarra y le da un cucheplazo y ¡pum! Hasta ahí, papá. Bájese de esa caballería, de esa cabalgadura, bájate, porque dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Hermanos, el único que tiene todo el poder y toda la autoridad se llama Jesucristo el Señor. No hay más. No hay más. Y le tengo una buena noticia, iglesia, y a todos los que están conectados. Les tengo una buena noticia. Ese Jesús es el Señor de esta iglesia. Ese es tu Dios. Ese es tu Rey. Ese es tu Padre. Yo no sé si usted se alegra esta noche, hermanos. Alabado es el nombre de Jesús. Y se fueron contra los israelitas y llegaron cerca, hermanos. Pero entre más dura se ponga, ¿cómo es? El toro, mejor es la corrida. Si es así el dicho, entre mejor sea el toro, mejor es la corrida. Y los tenían ahí cerquita. Y dice la Biblia que Dios guiaba a Israel en una columna de fuego. Como quien dice: usted puede correr mucho, pero de aquí no pasa si yo no lo permito. Y pasarás si te autorizo pasar. Y ahí los frenó. Y aquí trataba con el pueblo.
Hermanos, yo quiero decirles esta noche, así sientas que la situación ya te está, mejor dicho, siguiendo las pisadas, que la situación se te ha tornado difícil, que la sienta, la respiración de tu problema lo siente aquí. Tranquilo, tranquilo, hermanos, que nada nos pasará, que Dios no lo permita en su misericordia, porque estamos en las manos del Señor y todas las cosas nos ayudarán para bien. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Y ahí llegaron. Pero mire lo que pasa. Se registran 3 reacciones en ese momento. La reacción de los israelitas, la reacción de Moisés y la reacción de Dios en ese momento difícil. 3 reacciones se dan en ese momento. Allá el mar y allá Faraón con su ejército, pero Dios ahí en una columna de fuego, Israel acá, y los veía, hermanos. Oiga, a mí me parece, con razón el Señor dice pueblo rebelde, de corazón duro, viendo tremenda columna de fuego, quitaban los ojos de la columna y veían a Faraón. Ay, mira, ya viene, ahora sí, ¿qué va a hacer de nosotros? Y vienen 3 reacciones. La primera reacción, la reacción de los israelitas. ¿Cuál fue? Mire usted el texto. Dijeron a Moisés: mente de esclavos. Mente de esclavos. Éxodo 14, 11, 12. No habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos ser esclavos a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ahí está la reacción de los israelitas. No se hizo esperar y comenzaron a murmurar contra Moisés. Comenzaron a culparlo de esa situación y comenzaron a recordar que era mejor la esclavitud que la libertad. Y la esclavitud nunca será mejor que la libertad, porque, hermanos, la vida sin Cristo nunca será mejor que la vida con Cristo. La vida con Cristo es sinónimo de muerte, pero la vida con Cristo es sinónimo de vida, de esperanza, de gozo. Alabanzas al nombre de Jesús. Tuvieron una reacción: murmurar. Sacaron a flote la rebeldía que había en el corazón. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y empezaron el uno al otro a murmurar. Y recuerda esta frase que le voy a regalar: un rebelde, solo un rebelde puede ser seguido por otro rebelde. Pero una persona de fe, creyente de la palabra, que ama a Dios, no sigue un rebelde. No sigue a un rebelde. Porque solo a un rebelde lo seguirá otro rebelde. Nada más. Y se levantaron estas personas y empezaron, hermanos, a murmurar, a quejarse, a reaccionar en contra, a irse en contra Moisés, a generar problemas. La columna de fuego ahí, ellos no podían pasar porque Dios lo permitía. Ya habían visto lo que Dios había hecho en Egipto. Hermanos, ni aún así, ni aún así. ¿Y qué sucedió? Miremos entonces. En medio de esa situación, entonces viene la reacción de Moisés. Y dice la palabra de Dios que Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes
y ved la salvación de Jehová que hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, oiga, mire esta fe, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y mire esta afirmación: Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Amén, hermanos. Esto es una reacción de confianza, de fe, de convicción. Bendito es el nombre de Jesús. Esta es una palabra de fe. Esto es una buena reacción ante las dificultades. Y recuerda esta frase: las reacciones ante las dificultades serán un testimonio de tu fe. ¿Cómo reacciones ante la dificultad, ante el problema, ante la necesidad? Eso hablará de que si eres un hombre de fe o eres un incrédulo. Porque es ahí. ¿Cómo reaccionas cuando estás enfermo? Cuando sientes que todo se está cerrando, cuando ves que ya no hay como una solución, cuando la situación se torna espesa, dura, difícil. ¿Cómo reaccionas? Te quejas contra Dios, te quejas contra la iglesia, habla mal del uno, hace una cantidad de cosas, te enreas en otras cosas, empieza a murmurar. Hermanos, eso te hace parecer como los egipcios, como Israel cuando vieron los egipcios. Pero cuando hay un hombre de fe, hermanos, sabe esperar en las promesas de Dios, tiene confianza en Dios, se aferra a Dios, su esperanza está en Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Moisés se aferra por la fe en Dios y le cree a Dios. Y nuevamente, hermanos, para Moisés se pone a prueba su fe en medio de aquella situación. Entonces, ¿dónde se nos prueba la fe? En las dificultades. ¿Cómo sabemos si usted verdaderamente cree en el Señor? Pues cuando le lleguen las duras, las maduras, las amargas. Cuando siente que, y usted permanece firme, hermanos, vea, eso agrada a Dios. Porque a Dios no le agrada el que retrocede, dice la Biblia. No agradará mi alma el que retrocediere. Entonces, es una persona que frente a la dificultad, frente a la tentación, no está buscando excusas. Se acuerda de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho, porque lo que mejor puede sustentar la fe de un creyente es esta palabra, hermanos. Es la palabra de Dios. Y concluyo con lo siguiente: después de ver la reacción de Israel, la reacción de Moisés, viene la reacción de Dios. Y al ver Dios la fe de Moisés, hermanos, porque no era la fe de Israel, fue la fe de Moisés. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, que la fe de un verdadero hombre de Dios hace que se mueva el cielo. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Pues a sus enemigos pondrá al estrado de sus pies. Y viene entonces la reacción de Dios por la fe de Moisés. Cuando vio que Moisés le dijo todo eso al pueblo, ¿sabe qué dijo Dios? Moisés, listo, dígale al pueblo que marche. Que marche. Y Moisés se va a decirle al pueblo: Dios le manda a decir que marche, que los deje atrás, que sigas hacia adelante, que no nos tenemos que devolver, porque a libertad nos llamó el Señor. Porque si nos devolvemos, nos perdemos de lo que hay adelante. Bendito es el nombre de Jesús. Y quiero decirles que el fin de esta carrera es mejor que el comienzo o el transitar de ella. Sigamos. Y le dice Dios a Moisés: dile al pueblo que avance, que siga. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo ha transcurrido. Quisiera decir más cosas, pero voy a dejar hasta ahí.
Y le dice Dios a Moisés, cuando se para Moisés frente al mar, Moisés no volteó a ver a Egipto, ni a los egipcios. Suerte, hermanos, Dios responderá. Usted tiene que tener la seguridad. Pero hay creyentes que oran y cuando Dios les da la respuesta, se quedan asustados o no la reciben. Tiene que creerle a Dios. Y cuando Dios le diga hacer algo, hágalo. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. Y le dijo a Moisés, alza tu vara, gloria a Dios, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Divídelo. Es decir, Dios iba a respaldar tanto a Moisés que iba a ser Moisés el que iba a dividir el mar, por el respaldo de Dios. Porque Dios le dice, divídelo. No le dice, yo lo voy a dividir. Divídelo. Extiende tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, y todos los que me ven y me escuchan, Dios siempre dará una salida a nuestras dificultades. Alza la palabra. Cree con tu fe. Usa tu fe. Dios nos ha dado autoridad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. He aquí os doy autoridad de hollar serpientes. Dios va a hacer muchas cosas. Es a través de nuestra fe. De nuestra fe. Es más, Dios espera que te levantes en fe para Él obrar. Y necesitamos entonces creerle a Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Extendió su mano e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar seco. Y los egipcios pataleando, mirando por donde metía. Pero es que hermanos, ellos no pueden ir a donde Dios no les permita. Créalo. Hermano, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo que Dios quiera que pase. ¿O usted no le entregó su vida al Señor? Hermano, ¿y si me muero? Pues porque Dios querrá que te mueras y todos nos vamos a morir. Pero ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pónganse de pies esta noche. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a orar. Moisés alzó su mano, le creyó a Dios y le dijo: